Ser podcast. A esta hora de este día puedo confirmarles que, de momento, no tenemos ningún acontecimiento histórico nuevo que contarles hoy. Que llevamos una racha de viernes que yo creo que ya hemos cubierto el cupo. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenos días. Claro que es verdad que el día está empezando y que quedan muchas horas por delante. En política no solo es importante hacer, muchas veces incluso es tan importante o más importante enseñar qué estás haciendo. El Partido Popular andaba apuntalando estas últimas horas la idea de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está desaparecido en la crisis de Ceuta. ¿Es un problema que ha generado el gobierno? El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan las papeletas. Oye, insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno. Lo decía ayer Elías Bendodo, Sánchez tumbado en la hamaca sin encargarse de la principal, mayor crisis territorial que ha vivido Ceuta en la historia reciente. Y esa tesis adquiere una mayor dimensión si además coincide con que ayer vimos al jefe del Estado recibiendo al presidente de la ciudad. Dos instituciones del Estado en activo un 6 de agosto. Ya saben la importancia de hacer y de enseñar lo que se hace. Así que Sánchez corría el riesgo de quedar atrapado en una especie de sándwich. La Moncloa anunció ayer a última hora que hoy Sánchez va a presidir una reunión de coordinación por videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones, Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores porque el ministro está de viaje en Colombia. Desde luego cabe suponer, parece una obviedad, ¿no?, que Pedro Sánchez ha estado personalmente pendiente de esta crisis, incluso en su destino de vacaciones. Pero lo que no se ve y no se comunica no existe. Y el Partido Popular estaba empezando a explotar esa ausencia. Así que hoy esta reunión, que se parece a un gabinete de crisis, convocada por el presidente con los ministerios implicados directamente en la gestión de la crisis. Y cabe suponer que en esa reunión uno de los asuntos centrales va a ser el futuro de los menores no acompañados. Cientos de ellos, ya veremos si más de 1000, que entraron a Ceuta la semana pasada. Bueno, yo quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento. Nos decía anoche la ministra de Infancia, en Hora 25, nos decía Sira Rego, que en unas semanas esperan poner en marcha el sistema de reparto, ese mecanismo de reparto entre las comunidades, pero que lo primero que hay que hacer es saber cuántas personas son las que se han quedado en la ciudad, cuántos menores hay. Vamos a Ceuta. Antonio Martín, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, la ministra tiene hoy varias reuniones en Ceuta, ha llegado hace ya unas horas para conocer de primera mano la situación de los menores. Bueno, pues tiene previsto mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en la sede de la propia delegación del Gobierno. Por la tarde va a reunirse con representantes de la asociación El IN. Tiene también un encuentro con los medios de comunicación y de momento se está a la espera de si se va a producir también una reunión oficial con la ciudad autónoma, puesto que el presidente Juan Vivas no va a llegar a tiempo para reunirse, tras desplazarse ayer a Mallorca, para reunirse con el rey. En todo caso, participaría en esa reunión entre ciudad autónoma y ministra de Juventud e Infancia el consejero de Presidencia Alberto Gaitán. No hay hora prevista, pero todo indica que se produciría después del encuentro de Sira Rego con el delegado del Gobierno. Y si la ministra de Juventud e Infancia, Pedro, pasa por la Jefatura Superior de Policía, se encontrará a decenas de menores esperando para poder ser filiados. Ahora mismo unos 300. A las 8 de la mañana está previsto que se retomara ese proceso de registro que se inició ayer. Contábamos en la anterior conexión que incluso la policía, ante tal cantidad de menores, se vio obligado a cortar la calle. En estos momentos hay presencia policial, se han dispuesto 2 colas, una para chicos y otra para chicas, y nos dice un alto mando policial que ha sido una situación inesperada porque la intención solamente era filiar a los menores de 8 años, que son los que tienen acceso a los centros de menores que se encuentran colapsados, pero el boca a boca ha hecho que se agolpen aquí en esta zona frente a la comisaría y por tanto se está afiliando a todos. Muchos celebran que van a tener papeles, así lo dicen textualmente, pero están sorprendidos en la policía ante este cúmulo de menores aquí en comisaría.
¿Qué pasará cuando se active el reparto entre comunidades? Pues que no les va a quedar otra que cumplir con la ley, a todas las comunidades. Las comunidades del PP, las del PP Vox, no lo van a hacer con entusiasmo. Esto ya nos ha quedado claro. Ya veremos qué pasa en otros lugares donde el entusiasmo tampoco está a flor de piel. Cataluña y el País Vasco, una parte de la política catalana. En esos territorios tampoco son muy permeables a recibir más menores. Pero el mayor poder autonómico en este país lo tiene el PP y en algunas comunidades junto a Vox. Y de esta crisis territorial no va a salir una crisis política en la derecha. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. PP y Vox evitan el choque con la crisis de Ceuta y por ahora alejan la ruptura en los gobiernos autonómicos. Utilizan los acuerdos en 4 comunidades autónomas como los mimbres para ese pacto de no agresión. Se agarran a las líneas de ese acuerdo para decir que van a poner toda la oposición a su alcance al reparto de niños. En el PP sentencian que cumplirán la ley en sus gobiernos y en Vox en privado también. Saben que la ley es de obligado cumplimiento, pero antes estrategia, mucha. En sus filas piden no adelantar pantallas y confían en que los tribunales devuelvan a los niños con sus padres o que los pongan en manos de Marruecos. Los de Abascal, con una campaña en redes, avanzan que van a judicializar el reparto y comparten esa frase de no más menas. Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía. Bueno, esta es la idea más potente que ayer desplegó el presidente de Ceuta. Lo dijo ante una comisión del Parlamento Europeo, que nuestra seguridad, nuestra frontera, nuestra integridad está en manos, dijo Juan Jesús Vivas, de un país tercero, que es Marruecos. Juan Jesús Vivas se vio ayer con el rey y después de esa reunión el presidente de Ceuta dijo que se va con el compromiso personal del rey de visitar la ciudad en cuanto pueda. María Manjabacas. Zarzuela de momento mantiene silencio sobre el convencimiento expresado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras reunirse con el rey. No me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a apoyar, de eso estoy convencido, manteniendo el papel constitucional que al rey le corresponde. Pero en la Constitución están muy claras las atribuciones de Felipe VI y este tipo de viajes y la política exterior es competencia del gobierno que debe refrendar todos los actos del rey. Es una situación anómala que el rey no haya pisado ni Ceuta ni Melilla desde que es jefe de Estado. Son los 2 únicos territorios autónomos que no ha visitado. Hay que remontarse a 2007 cuando después de muchísimas negociaciones los reyes Juan Carlos y Sofía fueron a Ceuta y Melilla cuando Zapatero era presidente del gobierno. Y luego está lo del Mundial. El movimiento quizá más relevante de estas últimas horas lo ha hecho el Partido Popular porque le puede tocar cumplir desde el gobierno eso que ahora plantea desde la oposición. Leemos hoy en El Mundo que el PP ha enviado una carta al gobierno en la que le dice que si a la final del Mundial del 2030 no se juega en España, y esta es una hipótesis que manejan ya algunos medios, si eso no ocurre, habría que replantearse todo el proyecto, es decir, participar en el Mundial con Marruecos. Agustín Rodríguez Sagún. Es una carta firmada por Borja Semper en la que le dice a la ministra de Deporte que si España no alberga la final debería plantearse si conviene que sea organizador. Asegura Semper que le preocupa que esta final se decida en los despachos y no comparando instalaciones. La final no es un favor, continúa, sino una cuestión de liderazgo. Esto dice el PP sobre el debate abierto por Sumar esta semana cuando presentó este partido una iniciativa en el Congreso para pedir que España no sea sede del Mundial, si también lo es Marruecos. Esto decía anoche en Hora 25 la ministra Sira Errejón. Y creo que es un buen momento para hacer una reflexión colectiva acerca de la participación de países que tienen que cumplir con estándares mínimos de derechos humanos en eventos deportivos de carácter internacional. Es un buen momento quizá para hacer esta reflexión como sociedades. En el PSOE discrepan de esta postura de Sumar que cada vez es más respaldada y que puede amargarles esta votación en el Congreso, porque en Podemos se suman a este rechazo, también lo ha hecho la extrema derecha, aunque por otros motivos. Vox ha presentado una proposición similar en el Congreso para que el gobierno exija a la FIFA la revisión de Marruecos como país anfitrión. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No debemos estar ajenos, desde luego, a la conversación popular. Y sospecho que estos días usted habrá comentado o habrá oído comentar lo caro que está llenar el depósito del coche. Ahora que se viaja más, es verano, ahora que vamos y venimos a la playa, al pueblo, al monte, que vamos y venimos de ver a la familia, estamos pagando hasta un 20% más de lo que costaba la gasolina o el gasóleo a inicios del mes de julio.
Pero es que además, esto claro, no lo notamos en el día a día hasta que no llega la factura, pero además también están subiendo los precios de la luz y del gas. Javier Díaz. Con el final del paquete de medidas planteadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra entre Irán y Estados Unidos, se empieza a ver la situación real que provoca el conflicto de Hormuz. El precio de la gasolina sigue subiendo y es ya la quinta semana consecutiva que lo hace. Se sitúa cerca de los valores máximos del año. En marzo se redujo el IVA al gasoil al 10%, unas medidas que ya han acabado y ahora vuelve a estar al 21%. Y en la luz y el gas, más de lo mismo. Si nos vamos a los datos, el precio medio en agosto es un 79% más caro si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, y es que aunque las medidas anticrisis se hayan reducido, cabe destacar que el Gobierno tuvo en cuenta el repunte, y es que si en el mes de junio el IPC superaba en más del 15% la misma inflación de 2025, se podría haber aplicado una rebaja del IVA del 21 al 10% para el mes de agosto. Sin embargo, el INE refleja un ascenso solo del 6%. Y esto que les contamos ya lo habrán notado. Por tanto, no les contamos ninguna novedad. Ninguna novedad que no vayan a sentir hoy mismo cuando paren a repostar si es que se van de fin de semana o de vacaciones. Ayer se guardaron minutos de silencio en Murcia. Y también en Llanes, en Asturias. Minutos de silencio por el asesinato de 2 mujeres a manos de sus exparejas. Hay un dato muy relevante. Una de cada 3 mujeres este año, son ya 35 mujeres asesinadas, estaban en el llamado sistema Biogen. Ya hemos hablado de él este verano aquí. Es un sistema que se supone que debe aportar un mayor grado de protección a las mujeres víctimas de violencia machista. En estas últimas horas, por cierto, el Gobierno ha reaccionado a algo que se ha venido cociendo estos días en Andalucía. Es un escándalo mayúsculo en esa comunidad, entre el feminismo, entre los partidos de oposición, porque Vox, la ultraderecha negacionista, se va a encargar de las políticas de protección de las víctimas de la violencia machista. Y claro, ¿cómo proteges a alguien de algo que tú niegas? Ese es el riesgo al que el Partido Popular somete a las mujeres en Andalucía. Y digo el PP porque el PP podía haberse negado a ceder estas competencias en el acuerdo de gobierno con Vox. Así que, claro, la ministra de Igualdad le ha pedido a Moreno Bonilla una reunión urgente. Laura Gutiérrez. Moreno Bonilla debe rectificar ya. Ceder competencias en violencia de género a Vox es una irresponsabilidad política y un desprecio a las víctimas. No pararemos hasta revertir esta decisión, ha escrito la ministra de Igualdad en redes sociales después de enviar esa carta al presidente de la Junta de Andalucía en la que le pide una reunión urgente y una rectificación. Ana Redondo traslada al presidente andaluz la profunda preocupación del Ministerio por esta decisión que, según dice la carta, pone en cuestión el compromiso que esta comunidad ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra cree que esta situación puede comprometer la gestión y el destino de los fondos vinculados a esta materia y solicita a Moreno Bonilla que retome la senda de la coherencia institucional. Bueno, y ayer habló el consejero del Marrón, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, al que ya saben, Díaz Ayuso ha delegado las explicaciones sobre el ático de superlujo que compró la comunidad. El caso es que a su manera, el consejero ayer fue un poco transparente, ¿no? Y vino a decir aquello que se viene negando desde la primera versión, que este ático se compra en un lugar, en una comunidad y en un debate que no se da sobre la ausencia, la falta de una residencia oficial para quien preside la Comunidad de Madrid. Radio Madrid, Valeria Chamorro. Dice el consejero portavoz del gobierno de Ayuso que ya está todo explicado, eso sin confirmar todavía el precio de compra, que sabemos fue de 6,3 millones, ni el de venta, y sin aclarar quién ordenó la operación o por qué no aparece todavía en los presupuestos. Dice Miguel Ángel García que todo lo ha orquestado la oposición para tapar las vergüenzas del gobierno de Sánchez y que por qué nadie destaca que Ayuso no tenga esa residencia oficial. Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener la Comunidad de Madrid. La prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Hemos dado una explicación desde el minuto 1 clara y diáfana. Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país. Explicaciones con las que tratan de reflotar la imagen de la presidenta un día después de que Ayuso desviara toda responsabilidad de aclarar el asunto a su consejero de presidencia y persona de máxima confianza. Acabáramos. Así que aquí lo que no se dice el consejero, es que la presidencia de la Comunidad de Madrid no tiene una residencia oficial.
era eso. Pues para ser una residencia oficial es más secreta que la cueva de Batman. De todas formas, para que no nos líen, si lo que quieres es comprar una residencia oficial para la presidencia de la Comunidad de Madrid, si pretendes eso, abres un debate público, desarrollas una norma, apruebas un presupuesto, fijas la manera de sufragar el mantenimiento, asignas personal, convocas un concurso, en fin, lo mínimo exigible en una medida como esta. Pero si lo haces en secreto, lo compras a través de una empresa pública que no se dedica precisamente a comprar áticos de lujo, si decides hacer obras de tapadillo, si luego te inventas explicaciones inverosímiles, no es que estés comprando una residencia oficial para la presidencia de la comunidad, es que estás comprando un ático para que viva la presidenta, o al menos esto es lo que parece. En todo caso, las explicaciones siguen siendo necesarias sobre el proceso, sobre el precio, sobre por qué, sobre cuándo, sobre quién lo decide, sobre por cuánto se va a vender. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.